ahora sí. Me quedaba la pantalla del Zoom. Muy bien. Bueno, vamos a ocultar esta... Ahí está. Bueno, entonces les decía que es un tema bastante desafiante, sobre todo para alguien que viene de la especialidad de la endocrinología. Voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo y espero que les sea de mucha utilidad. Estas son las temáticas que vamos a desarrollar a lo largo de mi charla. Y bueno, vamos a hablar sobre la situación psicosocial de las personas trans, los efectos de la transición sobre los parámetros de salud mental y calidad de vida, algo sobre la situación psicosocial en la Argentina, y después les voy a contar un poquitito la población que tenemos en seguimiento en el hospital. Entrando ahora en el tema de la situación psicosocial de las personas trans, quiero primero introducirlos en un tema muy importante, que es el tema del estrés de las minorías y la resiliencia en las personas con disconformidad de género, para poder comprender un poco lo que les voy a contar más adelante. Entonces sabemos que existen factores de estrés externos para esta población, como son la discriminación, el rechazo y la persecución relacionados con el género, pero también la no afirmación de su identidad de género. Y también existen factores que son propios del individuo, como son la transfobia internalizada, la presencia de esperanzas negativas o expectativas negativas y la necesidad de ocultar la verdadera identidad de género, y también factores relacionados con la resiliencia, como son la desconexión de la comunidad y el orgullo. Y todos estos intervienen provocando alteraciones en la salud física y mental. De hecho, tanto la violencia, la discriminación, el acoso, el rechazo, como la persecución y la violencia sexual que muchas veces padecen este tipo de poblaciones, tienen una asociación positiva con el aumento de la ideación suicida. Y otras cuestiones como el apoyo social, ya sea familiar, de los pares, del entorno, o bien de las organizaciones que ejercen un apoyo en general muy importante en estas poblaciones, se asocian en forma negativa con la ideación suicida. Este es un estudio sobre pensamientos suicidas y conductas en personas adultas transgénero que se realizó, en realidad es un metaanálisis de 11 estudios realizados en Estados Unidos y Canadá, en los cuales finalmente intervinieron 1.891 participantes, y como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, del total de los estudios, los intentos de suicidio alcanzaron a un 40%, y el porcentaje fue muy variable de acuerdo a las diferentes etnias. Esta es una encuesta que se realizó sobre conductas de riesgo en jóvenes en 10 estados de Estados Unidos y 9 distritos escolares urbanos, que involucró una muy buena N de casi 120.000 personas cisgénero y 2.845 personas transgénero. Y como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, el riesgo relativo de tener bullying o de haber sufrido de bullying fue más de 2 veces para la población de estudiantes transgénero comparándolo con los cisgénero. El tener una idea suicida fue casi 4 veces, pero el tener un intento de suicidio superó más de 6 veces la frecuencia, y finalmente el haber tenido algún tipo de abuso sexual fue de más de 5 veces para la población de estudiantes transgénero. ¿Qué pasa con la salud mental y la incongruencia de género? Bueno, este es un tema muy discutido en la literatura. Algunos estudios, como los que ustedes pueden ver en esta tabla, utilizando poblaciones de mujeres y hombres trans, a veces comparados con controles, en otros casos comparándolos con la población general, y utilizando diferentes métodos de medición, como estas escalas que ustedes ven aquí, han mostrado una baja frecuencia de psicopatología, o sin diferencia con los controles, o sin diferencia con la población general. Sin embargo, estos otros estudios que ven en esta tabla, utilizando la entrevista hospitalaria estructurada o el cuestionario SCL-90, mostraron en también diferentes poblaciones, a veces con controles y otras no, un 42% de al menos un desorden de la personalidad en mujeres trans en este estudio de HEP, también con mayor depresión en mujeres trans en este estudio de Auer, y peores escalas en el cuestionario SSL-90 en este estudio de Davey, y una alta frecuencia de psicopatología en este último estudio del año 2014. Cabe destacar que más adelante les voy a explicar un poquitito más de qué se trata este cuestionario SSL-90, pero es importante destacar que este cuestionario no se utiliza para hacer diagnóstico de psicopatología, simplemente habla de mayor o peor estado psicopatológico o mejor estado psicopatológico. Fue un estudio que se publicó sobre bienestar y salud, comparando un grupo cisgénero con un grupo de personas trans y un grupo de personas no binarias. Las personas no binarias son aquellas que no se autoperciben ni en el género masculino ni en el género femenino.
Fueron 782 individuos con una edad media de 20 años, de los cuales el 70% eran cisgénero, 23% trans y un 9% de no binarios. Y aquí ven los resultados en términos de ideas suicidas. Como ven, se duplicó y hasta se cuadruplicó en el caso de los no binarios, comparándolos con los cisgéneros, y en términos de problemas de salud psicológica también fue significativamente mayor en ambas poblaciones trans, tanto los que eran binarios como los que eran no binarios. Este otro estudio, que fue realizado en estudiantes en Noruega sobre satisfacción con la vida y problemas mentales, involucró una N muy interesante de estudiantes de Noruega, como ven aquí, con una edad media de 23 años, fueron 15.000 varones cis, 34.000 mujeres cis, y si bien el número de varones y mujeres trans fue pobre, 12 y 16, hubo una buena N de personas trans no binarias, que fueron 70. Aquí podemos ver, en términos de satisfacción con la vida, como tanto las personas trans binarias como el grupo de no binarias tenían unos índices de satisfacción con la vida mucho peores que los dos grupos de personas cis. En términos de salud mental, también medían como mucho peor tanto el grupo de trans binarios como el grupo de trans no binarios. Y finalmente, en términos de ideas de autolesiones, haber realizado lesiones sobre su propio cuerpo, tener ideas suicidas o bien tener intentos de suicidio, las 4 situaciones fueron significativamente mayores en el grupo trans binario y en el no binario en relación con ambos grupos de personas cisgénero. ¿Qué pasa con la calidad de vida? Este fue un metaanálisis publicado en el año 2018, en el cual se revisaron 14 estudios que con diferentes estrategias evaluaron la calidad de vida. Entre ellos, el cuestionario de SF36, cuestionario de la OMS, calidad de vida subjetiva y otros. Y ustedes pueden ver aquí en el gráfico del metaanálisis cómo claramente la calidad de vida fue mucho mejor en la población general cisgénero comparado con la población transgénero. ¿Qué pasa con la transición sobre los parámetros de salud mental y calidad de vida? Primero definamos la transición, que es un conjunto de situaciones o de modificaciones que hace en la vida una persona trans en el momento de decidir comenzar a vivir en relación con su género autopercibido. Y entre ellas son vivir parte o todo el tiempo en el género autopercibido, cambiar nombres y pronombres, cambiar la vestimenta de manera de verse de acuerdo a su identidad de género, poder revelar su propia identidad al resto de las personas y, por supuesto, iniciar terapia hormonal y o tratamientos quirúrgicos en los casos en los que se desee realizarlo. Y lo que se ha demostrado es que todas estas situaciones mejoran los parámetros de salud mental. Entonces, en el año 2010 se publica el primer metaanálisis sobre efectos de la terapia hormonal y de la cirugía de afirmación de género sobre la calidad de vida y la situación psicosocial de personas trans. Este metaanálisis incluyó 28 estudios que fueron todos observacionales. Finalmente se logró participación de 1.833 participantes entre mujeres y hombres trans. Y el resultado del metaanálisis fue que casi el 80% reportó mejoría de la disforia de género frente a la terapia hormonal o quirúrgica, casi el 80% mejoría de los síntomas psicológicos y un porcentaje similar en la calidad de vida, y un 72% reportó mejoría en la función sexual. Respecto al metaanálisis más reciente, el del año 2018, que ya vimos previamente, también pudieron los autores comparar un grupo de personas trans que ya estaban bajo terapia hormonal con la población general. Y en este caso no encontraron diferencias significativas en la calidad de vida entre estos ambos grupos. Este es un estudio en el cual se evaluaron diferentes escalones, ¿no?, en la transición, un estudio prospectivo, tanto terapia hormonal como cirugía de afirmación de género, en relación con la psicopatología. Y en este estudio se utilizó el inventario de síntomas SCL-90R, del cual les hablé previamente. Este inventario utiliza 90 preguntas que van a dar lugar a 9 dimensiones. Estas son las dimensiones que van a dar el resultado del cuestionario. Y ustedes, si las leen, ven que hay algunas que son realmente preocupantes, como por ejemplo ideación paranoide o psicoticismo. Entonces quiero mostrarles un poquito de dónde surgen estas dimensiones. Las preguntas con las cuales se habla de ideación paranoide son, por ejemplo, sentir que otros son culpables de lo que a uno le pasa, perder la confianza en la mayoría de las personas, sentir que los vigilan o que hablan de ellos,
tener ideas, pensamientos que los demás no entienden, o sentir que los demás no los valoran como merecen, o que se aprovechan de ellos si ellos los dejan. Y con respecto a psicoticismo, las preguntas que involucran esta dimensión son sentirse solas o solos aún estando con gente, pensar cosas sobre el sexo que les molestan, sentir que deben ser castigados o castigadas por sus pecados o que algo anda mal en sus propios cuerpos, sentirse alejados o alejadas de las demás personas o pensar que en sus cabezas hay algo que no funciona bien. Ustedes se imaginarán que para esta población, y sobre todo después de haberlos introducido en el estrés de las minorías, muchas de estas preguntas van a tener como respuesta un sí. Entonces, en este estudio, cuando evaluaron todas estas dimensiones, comparando a la población general con un grupo trans en el basal previo a la terapia hormonal, fíjense que claramente el grupo trans mostró índices mucho peores que la población general y significativos. Pero esta misma población, luego de la terapia hormonal, mejoró francamente y aún más luego de la cirugía de adecuación, de afirmación de género, que dejó de ser significativas las diferencias con la población general. Este es un estudio muy interesante que se publicó en el año 2016, que fue un estudio prospectivo que mereció el premio a la mejor investigación del Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, que es una revista con la cual estudiamos mucho los endocrinólogos, y que es el resultado de la terapia hormonal en personas trans luego de 2 años de seguimiento en un estudio prospectivo en el cual se evaluó psicopatología, síntomas depresivos y malestar con el propio cuerpo. Y como resultado, como pueden ver en el gráfico, tanto en el grupo de mujeres como en el grupo de hombres trans, hubo una clara mejoría de las 3 circunstancias a 2 años de terapia hormonal. Vamos a ver algunos datos sobre la situación psicosocial de estas personas en nuestro país. En el año 2014 se publicó una encuesta nacional de evaluación de condiciones de vida de personas transgénero en la Argentina, que fue realizada por la Fundación Huésped y por la Asociación de Travestis y Transexuales de la Argentina, que involucró una muy buena N de mujeres trans, 452, y un número menor de hombres trans, que fueron 46. El resultado de esta encuesta mostró una extremada vulnerabilidad social en esta población, ya que solo el 32% habían completado la escuela secundaria, casi un 50% la abandonaron a la escuela por cuestiones de estigma. De las mujeres trans, el 84% reportó que en algún momento de su vida había realizado trabajo sexual. Solo el 13% reportó tener un trabajo formal. El 55% se autodenominó como desempleade. El 33% nunca había buscado trabajo y había un 42% de personas con hogares inestables y el 80% reportaron que alguna vez en su vida habían sufrido un arresto. De esta encuesta también, la gente de la Fundación Huésped publicó en el año 2016 un estudio sobre prevalencia de intentos de suicidio en personas transgénero en la Argentina. Y mostraron que hubo 1/3 de intentos de suicidio. Es decir, que 159 de las 482 personas habían tenido una historia de intento de suicidio, con una mediana de edad de 17 años, aún menor para el grupo de mujeres trans. Y estos intentos de suicidio se habían correlacionado sobre todo con el hecho de no tener un hogar estable y con el estigma interno. Finalmente les voy a contar algunos datos sobre la población que tenemos en seguimiento en el Hospital Fernández. Desde el año 2012 que iniciamos con el consultorio de diversidad, tenemos en seguimiento 1.036 personas que se asistieron desde el 2012, de las cuales 501 se autodefinieron como mujeres trans, 466 como hombres trans, 40 como géneros no binarios que consultaron para terapia con estradiol y 29 como género no binario que consultaron para terapia con testosterona. Por supuesto que la mayoría de nuestro seguimiento son personas adultas, mayores de 21 años, porque somos un servicio de adultos. Sin embargo, tenemos una muy buena N de adolescentes entre 12 y 21 años, 332 personas, y 7 niñes trans. Entonces, frente a esta buena N, pudimos ver qué pasaba, si había diferencias entre el grupo de adolescentes y el grupo de personas adultas que nos consultaron de primera vez. Entonces sí pudimos ver, por ejemplo, que en el grupo de adolescentes había mayor frecuencia de hombres trans. Esto tiene su lógica, ya que en general los varones trans suelen consultar a edades más tempranas. Si bien los dos grupos reportaron como mayor frecuencia la heterosexualidad en términos de su orientación sexual, les recuerdo que para esta población uno habla de heterosexualidad cuando el deseo amoroso es hacia las personas que tienen su mismo género asignado en el momento de nacer. Vimos que había una diferencia significativa y era mucho más frecuente la heterosexualidad en el grupo de personas adultas,
¿Por qué? Porque el grupo de adolescentes reportaron casi en un 45% bi y pansexualidad. El grupo de homosexuales tenía frecuencias muy bajas. Por suerte, en el grupo de adolescentes la frecuencia de trabajadoras sexuales fue muy baja, del 3,5%, mientras que en el grupo de adultas fue del 24%, también la diferencia fue significativa. Con respecto al estatus de HIV, en el grupo de mujeres adultas, trans, encontramos un 34,6% de frecuencia. Esta es la misma frecuencia que se publica en los metaanálisis internacionales, y tenemos un solo varón trans con VIH, y también, por suerte, en el grupo de adolescentes la frecuencia fue muy baja, del 1% nada más. Sin embargo, lo que vimos como preocupante es que en el grupo de adolescentes hubo un 21% que desconocía su estatus de HIV en el momento de la primera consulta. Y teniendo en cuenta que la prevalencia para esta población es tan alta, creemos que este es un tema preocupante. Con respecto a la vulnerabilidad psicológica, sobre 615 casos, pudimos observar una frecuencia de casi el 60% de haber sufrido bullying en algún momento de su vida, que dividiendo los grupos en mujeres trans, hombres trans y personas no binarias, no encontramos diferencias significativas en esa frecuencia. Respecto al haber realizado autolesiones en algún momento de la vida, fue para el grupo completo una frecuencia del 33%, y aquí sí encontramos diferencias significativas porque fue más frecuente en el grupo de hombres trans y en el grupo de personas no binarias. Con respecto a las ideas suicidas, tuvimos un 50% de prevalencia de ideas suicidas en la población en general, y también fue más frecuente en forma significativa en el grupo de hombres trans y de personas no binarias. Y respecto a intentos de suicidio, hubo un 23% de presencia de haber realizado el intento de suicidio en algún momento de la vida. Y aquí no encontramos diferencias entre los diferentes grupos. La edad de los intentos de suicidio tuvo una mediana similar al grupo que se publicó de la Fundación Huésped, con un rango que fue de entre 8 y 37 años. Y como dato interesante, más de un intento de suicidio fue reportado por 37 personas. En base a todo esto, en el año 2017 nos presentamos a una beca del Ministerio de Salud, la beca SONIS, y que por suerte la pudimos ganar, con el objetivo de evaluar el efecto de la terapia hormonal sobre calidad de vida y funcionamiento psicológico en hombres y mujeres trans. Este estudio constó de 103 personas naive que se presentaron a la consulta sin haber recibido nunca terapia hormonal, 91 personas que ya venían bajo terapia, y fueron comparadas con un grupo de 140 personas no trans, cisgénero, que fueron el grupo control. Este estudio tuvo también una fase longitudinal, evaluando a 6 y 12 meses un 68 personas de las naive que habían consultado en la primera consulta, y fue un estudio multicéntrico que se hizo en 3 centros de Buenos Aires y un centro de Tucumán. La calidad de vida la pudimos evaluar a través del cuestionario SF36. En este cuestionario, cuanto más altas son las barras, mejor es la calidad de vida. Y aquí les muestro los resultados del grupo control en rojo, las personas naive en verde y las personas que ya venían en tratamiento en lila. Y como ustedes pueden ver, en todos los parámetros de calidad de vida, tanto física como mental, hubo diferencias significativas entre el grupo naive y el grupo control y las personas en tratamiento. Y en términos de funcionamiento psicológico, utilizando el cuestionario del que hablamos antes, el SCL-90, también pudimos ver diferencias significativas entre las personas naive y ambos grupos control, el de personas en tratamiento y el de personas cisgénero, donde podemos ver que todas las dimensiones de psicopatología fueron peores para el grupo naive, menos la hostilidad, que no mostró diferencias significativas. Y aquí les muestro los resultados, al menos a 6 meses de recibida la terapia hormonal, de las 68 personas que pudimos retener en el estudio longitudinal, y como ustedes pueden ver, hubo una mejoría en la calidad de vida que fue significativa, sobre todo para todas las dimensiones relacionadas con la salud mental. Y en el cuestionario SCL-90 vimos también cómo la comparación en naive y el mismo grupo, al menos a 6 meses de terapia, mejoró casi todos los parámetros de salud mental, menos la ansiedad fóbica. Entonces, en resumen, podemos decir que esta es una población altamente vulnerable, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista social. Si bien aún es controvertida la prevalencia de psicopatología en esta población, si está elevada o no,
Los estudios que valoran la respuesta de la terapia hormonal en calidad de vida, depresión y ansiedad muestran una franca mejoría en todas las esferas, con lo cual se piensa que tal vez estas alteraciones psicológicas podrían ser una cuestión relacionada sobre todo con la incongruencia de género y la dificultad para el acceso. Entonces es muy importante el abordaje interdisciplinario de los equipos de atención en esta población. Y les muestro esto que me parece maravilloso, que es el monólogo del agrado, de la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre, que dice que una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y quiero finalizar agradeciendo al equipo de médiques que han trabajado, no solamente el grupo de médicas que trabajaron conmigo en el consultorio de diversidad del hospital, la mayoría de ellas en forma gratuita, sino también a todas las personas que han hecho posible el trabajo de la beca SONIS, que son este grupito de aquí abajo, que la verdad que se han esforzado mucho para que hoy les pueda mostrar estos resultados, y por supuesto a ustedes por la atención. Bueno, muchas gracias, Cecilia, excelente, y realmente te felicito, como siempre, por el esfuerzo, y realmente excelente tu trabajo y cómo lo presentás. Gracias. Bueno, no, por favor, recuerden que las preguntas, anótenlas y las hacemos al final, y dirijan especialmente el nombre del médico al que va la pregunta. Bueno, la segunda charla va a estar a cargo de la doctora Verónica Fernández Mentaverri. Verónica es médica pediatra, especialista en endocrinología infantil, coordinadora del sector pediatría de la División Endocrinología del Hospital Durán, es integrante del grupo interdisciplinario de atención de niñas y adolescentes transgénero del mismo hospital, integrante del grupo de trabajo Sexualidad, Género y Diversidad en el curso de vida de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, Verónica, te dejamos entonces con la siguiente charla. A ver si puedes compartir. A ver. ¿Está o te tengo? A ver, ¿dónde está? Verónica, ¿dónde estás? A ver. A ver, que los tengo a todos silenciados, pero no sé dónde estamos. A ver. Fíjate que están por orden alfabético. A ver si la encontrás. A ver. Sí, porque estaba con problemas de conexión. Si no, pasamos Pasamos a Lucas. Pasamos a la siguiente, por las dudas. Si no... Perdón, Patricia, ya verifiqué, no está. Sigamos con Uriel, si te parece. Y sí. Seguimos, entonces sí, seguimos, alteramos el orden. Acá espérate, lo desmuteamos a Uriel, muy bien. Ahí está, no, ahí. ¿Está? Bueno. Acá, a ver, ahí estamos. Bueno, entonces pasamos al doctor Uriel Pragier. Él es endocrinólogo y andrólogo, encargado del área andrología del Servicio de Endocrinología del Hospital Churruca. Bueno, Uriel, te dejamos entonces con la siguiente charla. ¿Se escucha? En algún lado, a ver. Hola. Bueno, Sí, bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo esta primera actividad de nuestro recién estrenado Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual. Los invito a todos los que estén interesados a participar en nuestro departamento y en las actividades. Por supuesto que va a ser un gran gusto recibirlos. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el síndrome metabólico en población transgénero.
y vamos a empezar definiendo muy brevemente lo que todos sabemos. Más allá de las distintas definiciones, sabemos que el síndrome metabólico básicamente hace referencia a un aumento del perímetro de cintura, a un aumento de los triglicéridos, a una disminución del colesterol HDL, a un aumento de la glucemia y a la hipertensión arterial, todo esto combinado de distintas formas según el criterio del que se trate. Pero cuando hablamos de síndrome metabólico, en realidad no solo estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de otras realidades que derivan o que se relacionan íntimamente con el síndrome metabólico, como son el estado proinflamatorio, el estado protrombótico, la dislipemia heterogénica y básicamente el riesgo vascular y metabólico. Y por lo tanto, en esta charla vamos a hablar un poco sobre el riesgo vascular y metabólico en pacientes o en personas trans. Y para hacer esta charla me he basado básicamente en estas preguntas que se me ocurrieron y tienen que ver con que si el riesgo vascular y metabólico en este grupo es mayor antes del tratamiento y si es mayor después del tratamiento. Es decir, después del tratamiento nos preguntamos siempre todos como consecuencia de las hormonas, pero también quise saber si la población trans, que no es necesariamente extrapolable a la población cis, puede tener algún tipo de realidad que haga que tengan más riesgo de riesgo vascular y metabólico aún antes del tratamiento. Bueno, y para pensar si hay algún riesgo vascular y metabólico antes del tratamiento en mujeres trans, en realidad muchos datos no hay, pero básicamente lo que se me ocurrió ver es la relación que podía haber en varones cis entre los estrógenos endógenos y la enfermedad cardiovascular. Y por lo tanto, busqué este metaanálisis donde tratan de correlacionar la incidencia de infarto de miocardio, de enfermedad cardiovascular, stroke, etcétera, etcétera, con el nivel endógeno de estrógenos, como para intentar establecer si el nivel de dichas hormonas fisiológicos endógenos podría predisponer a una mayor prevalencia de enfermedad macrovascular. Y básicamente lo que se halló acá es que no, que el nivel de estrógenos no está muy relacionado endógenos con esto. Y en cuanto a este trabajo que es en personas trans, en mujeres trans, acá es un trabajo que analizó a las mujeres trans y las comparó tanto antes como después del tratamiento. Ahora les muestro la parte de antes, con hombres y con mujeres cis, y donde se vio básicamente que no había una mayor prevalencia de infarto de miocardio, de accidente isquémico transitorio, de ACV, antes del tratamiento, y lo único que encontraron como mayor prevalencia en relación a la población cis antes del tratamiento es una mayor prevalencia de diabetes mellitus, aunque se cree que está relacionado con el tipo de características que tenía esta población, porque en otros reportes, o en la mayoría de los reportes, no aparece esta información, como por ejemplo en esto, que es un trabajo retrospectivo a 9 años en pacientes vírgenes de tratamiento, donde la prevalencia que se observó, por ejemplo, de diabetes 2 es muy baja y bastante comparable a la población general. Lo mismo en este otro trabajo con un N bastante chico, donde también la prevalencia de diabetes no fue mayor que en controles. ¿Sí? Por lo tanto, no hay, digamos, una información en este momento que nos permita decir que la mujer trans tiene mayor riesgo vascular o metabólico, inclusive antes del tratamiento. ¿Y qué pasa en varones trans? Cuando pienso en un varón trans y su riesgo vascular y metabólico antes de cualquier tratamiento, me ocurrió pensar un poco en lo que es la PCO, sabiendo que la prevalencia de PCO descripta en la población de varones trans es muy variable, pero mucho más alta que la descripta en mujeres cis. Y si sabemos que la PCO es un factor de riesgo independiente para desarrollar diabetes mellitus 2, tanto en forma basal como en forma acumulativa y también de dislipemia, a través de la insulinoresistencia, el aumento de los andrógenos y de la hiperinsulinemia, dije, bueno, a lo mejor hay más prevalencia en pacientes trans, en varones trans, de riesgo vascular y metabólico antes de cualquier tratamiento. Esta relación entre los andrógenos en las mujeres cis también se observa en mujeres no PCO, como por ejemplo en no diabéticas posmenopáusicas, donde la testosterona libre correlacionó positivamente con la glucemia de ayunos, y donde las pacientes con síndrome metabólico tenían una testosterona biodisponible más altas que las que no lo tenían. También lo observamos en mujeres premenopáusicas, correlación entre índice de andrógenos libres, correlación positiva entre índice de andrógenos libres y síndrome metabólico, una correlación entre el perímetro de cintura y el índice de andrógenos libres, y lo mismo con la sensibilidad insulínica. Y acá lo que vemos en el trabajo que les mostré anteriormente
pero para varones trans es simplemente que no hay una mayor prevalencia ni de infarto de miocardio, ni de patología, ni de ACV, ni de accidente isquémico transitorio, ni obesidad. Lo que hay simplemente también, al igual que en mujeres trans, muestra es una mayor prevalencia de diabetes 2, que lo mismo que en la población de mujeres trans, si nosotros vemos otros trabajos, no hay mayor prevalencia de riesgo vascular, en este caso de diabetes 2, que en la población general. Y por lo tanto, suponemos que el mayor riesgo que pueden haber en algunos trabajos con la mayor prevalencia de diabetes o enfermedad cardiovascular tiene más que ver con la condición de PCO o con otras condiciones de hiperandrogenismo, más que con la condición de varón trans en sí mismo. Y en cuanto al riesgo vascular y metabólico en la mujer trans después del tratamiento, acá les presento algunas variables de morbilidad metabólica y vascular que hacen al síndrome metabólico y al riesgo cardiovascular, y recopilé todos estos trabajos como para ver cómo impactaba. Básicamente lo que vemos es un efecto neutro a disminución en colesterol total. En HDL el resultado es bastante disperso, está descrita la elevación de HDL, la disminución, el efecto neutro. También hay que ver qué tipo de administración se dio de estrógeno. Por ejemplo, la misma serie puede mostrar que el HDL se eleva si damos el estrógeno vía oral, o que disminuye si lo damos en forma transdérmica. Un LDL que disminuye o que tiene un efecto neutro. Los triglicéridos, que fundamentalmente aumentan, pero también depende un poco de la vía. Un aumento bastante sostenido o homogéneo en cuanto al índice de masa corporal, aumento de masa grasa, disminución de masa magra, con un aumento de la insulina, un efecto bastante neutro sobre la tensión arterial. Ahora, ¿cómo se ve esto en los trabajos poblacionales? Este trabajo de casi 1000 mujeres trans de 31 años y un seguimiento bastante amplio, bastante importante, con diversos esquemas de tratamiento, básicamente lo que mostró es un aumento importante del 64% de la enfermedad isquémica cardíaca. ¿Y con qué se relacionó básicamente esto? Porque el relacionarlo con el tratamiento es muy amplio. Bueno, básicamente se relacionó con el uso o con el no uso del etinil-estradiol, ¿sí? Este otro trabajo un poco más chico, de 214 mujeres trans con un menor año de seguimiento, que es el que les mostré en realidad al principio, lo que mostró es que el tratamiento aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. En este caso no hay comparación con población cis, aumenta el riesgo de infarto de miocardio, pero no en forma demasiado significativa, solamente si comparamos con mujeres, pero no con varones. Aumenta el TIA y el ACV, pero solamente si comparamos con varones, pero no con mujeres. No aumenta la obesidad, sí aumenta la incidencia de diabetes 2, pero en esta población tengamos en cuenta que partimos de una prevalencia alta en la base. Pero todos los casos que tuvimos acá de infarto y de ACV y de accidente isquémico transitorio, en realidad se vieron en pacientes que ya tenían factores de riesgo previos, como fumadores severos, como trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, como trastornos de la coagulabilidad, etc. Entonces acá aparece otra idea que tiene que ver con que no solamente el tipo de estrógeno tiene que ver con el exceso de riesgo, sino también qué tipo de pacientes se están sometiendo al mismo y qué tipo de morbilidad de base tienen. Y si vamos a la prevalencia de trombosis venosa profunda, vemos acá en uno de los trabajos más antiguos, del año 89, que se usaban todavía etinil-estradiol en altas dosis y ciproterona vía oral, se describe 45 veces más riesgo de trombosis venosa profunda, lo que hace un 6.3% de prevalencia. Pero este 6.3 es 2.1 si vemos a los menores de 40 años y 12% en mayores de 40 años. Y por lo tanto la edad es otro factor que tiene que ver con el mayor riesgo. Este mismo grupo de trabajo, unos años después, empezó a utilizar el de 17-beta-estradiol transdérmico y lo reemplazó por el etinil-estradiol vía oral, y ese 45 veces más riesgo se fue a 20 veces más riesgo, con 45 casos de TBP. Pero de esos 45 casos, 44 eran en pacientes que usaban etinil-estradiol y solo uno en los que usaban estradiol transdérmico. Los otros grupos de trabajo que aparecieron después, donde usaron solamente el estradiol vía oral, no etinil-estradiol, y el estradiol transdérmico, no encontraron casos de trombosis venosa profunda. Este otro trabajo muy grande y más reciente, con casi 3000 mujeres trans comparado con varones y mujeres cis, lo que vieron es una mayor prevalencia de trombosis venosa profunda, que eso es, digamos, lo más significativo y lo que más se ve a lo largo de los trabajos, una mayor prevalencia de stroke solamente comparándolo con las mujeres cis, pero no con los varones, y lo mismo el infarto de miocardio. Cuando nos vamos a comparar estas mismas variables, pero en pacientes que empiezan los estrógenos con este estudio, vamos a ver básicamente que el riesgo de trombosis venosa y de stroke
es más amplio a medida que aumenta el seguimiento, por ejemplo, en el caso de trombosis venosa, tras 2 años de seguimiento, en el caso de stroke, tras 6 años de seguimiento, lo cual llama un poco la atención en el contexto de los otros trabajos que ven fundamentalmente un riesgo al principio. Pero acá básicamente lo que dicen los autores es que gran parte de esta población que tuvo estos eventos eran pacientes que tuvieron que aumentar la dosis de estrógenos a lo largo del tratamiento. Acá están los gráficos que explican lo que les dije. Y este otro trabajo, de 2.500 mujeres trans con 9 años de seguimiento, lo que vemos es un aumento del riesgo de stroke comparado tanto con varones como con mujeres, un aumento del infarto de miocardio, pero solamente comparado con mujeres, pero no con varones, ¿sí? Y sí un aumento mucho más significativo de trombosis venosa. Todavía en este trabajo, si bien es bastante reciente, había pacientes que estaban con etinilestradiol. Entonces los autores sacan a las pacientes que usaban etinilestradiol del análisis, y lo que ven básicamente es que el riesgo de trombosis venosa profunda baja significativamente, pero no el de stroke e infarto de miocardio, ¿sí? Por supuesto que los distintos tipos de estrógenos, como dijimos, tienen mucho que ver. Una cosa es el etinilestradiol, que es muy potente, pero tiene efectos muy negativos sobre lípidos, sobre coagulabilidad, sobre marcadores inflamatorios. En el medio está el 17-beta-estradiol oral, y el más inocuo es el 17-beta-estradiol transdérmico. Es decir, tenemos que los distintos tipos de estrógeno tienen que ver con el riesgo, que la edad del paciente tiene que ver con el riesgo, que hay distintas variables, bueno, que tienen que ver con el riesgo, como las comorbilidades de base, pero que aún despejando todo eso, habría un mayor riesgo en algunas variables. En cuanto al varón trans, acá les muestro el mismo cuadrito, pero armado para los varones. Efecto fundamentalmente neutro sobre el colesterol, un efecto francamente de disminución sobre el HDL, pero también esta serie, por ejemplo, la número 10, es bastante reciente, lo que dice es que el colesterol disminuye durante los primeros 9 meses, pero que después se estabiliza. En cuanto al LDL, un efecto neutro o de elevación, los triglicéridos se suelen elevar o pueden tener un efecto neutro, pero también está descrita la disminución. Un aumento del índice de masa corporal, un aumento de la masa magra, con una masa grasa que puede disminuir o también aumentar, un efecto de disminución sobre glucemia, aunque la insulina suele tener un efecto neutro, y en general un efecto neutro sobre la tensión arterial. Si bien hay variables bastante importantes relacionadas con el exceso de riesgo, como que el HDL sube, vamos a ver qué pasa en las evidencias hechas con pacientes, en los estudios. Bueno, en general es todo mucho más benevolente aparentemente que para el tratamiento feminizante. Este trabajo no encontró eventos, este otro con 365 varones trans, con 18 años de seguimiento, que se los mostré antes también para el caso de las mujeres trans, no encontró la mayor prevalencia de infarto como en mujeres trans. Este otro trabajo de 138 pacientes, lo que vieron que tampoco había con el tratamiento mayor prevalencia ni de TBP, ni de infarto, ni de TIA, ni de accidente cerebrovascular, y que sí aumentaba la diabetes, al igual que para mujeres trans, pero que también, recordemos que esta era una población ya con factores de riesgo de base que tenía más prevalencia de diabetes, inclusive en la virginidad del tratamiento. Acá hay otros estudios, la gran mayoría, si pueden ver, no muestran aumento de la morbilidad cardiovascular, si bien hay alguno que sí lo muestra, pero en general la mayoría no lo muestra. Si bien estos estudios que les estoy mostrando en general son pacientes de edad menor que los estudios de las mujeres trans, pero en general no hay tanto aumento de la morbilidad cardiovascular. Este trabajo mismo que les mostré antes para la población transfemenina, hay transmasculino también. Y lo que vemos acá, que no hay mayor riesgo de TBP con el tratamiento, ni de stroke, ni de infarto agudo de miocardio. Este otro metaanálisis con casi 1.500 pacientes muestra que tampoco durante el primer año y tampoco después del primer año hay una prevalencia mayor que la población general en cuanto a muerte, stroke, infarto y trombosis venosa profunda. En cuanto a este, que vemos acá, que se los mostré antes también para mujeres, lo que vemos es que el stroke no tiene más prevalencia comparado con la población cis, pero que el infarto de miocardio sí les da, en este caso, en concordancia con los pocos trabajos anteriores que muestran a mayor riesgo, un aumento en relación a las mujeres, pero no a los varones, de la incidencia de infarto de miocardio. La TBP no muestra aumento de la prevalencia. Entonces, concluiríamos en que no hay evidencia suficiente de mayor prevalencia de riesgo vascular y metabólico en personas trans que sean vírgenes de tratamiento.
Y en cuanto al tratamiento, el riesgo vascular y metabólico parece estar más asociado al tratamiento feminizante que al masculinizante, aunque en el caso del primero, es decir, del feminizante, el riesgo parecería asociarse más al tipo de estrógeno, a la vía de administración y a las características previas que a la terapia hormonal en sí, aunque no lo podemos aseverar, parecería, pero hay trabajos, como les mostré, que hay mayor prevalencia de infarto, mayor prevalencia de ACV en esta población. Hacen falta estudios prospectivos, randomizados y con un N más significativo para poder responder adecuadamente a las preguntas planteadas. Básicamente hace falta tiempo, y consideremos que la ausencia de pruebas concluyentes en realidad no es prueba de ausencia de las mismas. Muchas gracias. Bueno, excelente, excelente, Uriel. Bueno, tenemos algunas preguntas, pero recuerden que las hacemos al final. Y a ver, si estás, Vero, ¿estaba ya lista? Sí, sí. Ahí Estoy. Y como diría Tuzán, puede fallar. Si no me morí infartada, pero pensaba, si a la Sole se le cayó el streaming, que es como nuestro primer Luna Park para el departamento de transgénero, puede fallar. Bueno, a varios, a Valeria Lynch, ¿a cuánto? Bueno, chicos, qué nervios, gente. Buenas tardes, noches para todos, todas y todes. Muchas gracias a SAEM por habernos permitido a este flamante departamento recién nacido, como dice Patri, y a mis compañeros por haberme invitado a que sea yo una de las disertantes. Bueno, lo que a mí me toca es hablar sobre la diversidad sexual en niñez y adolescencia y el rol del endocrinólogo infantil. Nosotros somos, ante todo, pediatras, ¿sí? Y nuestra mirada está puesta en las niñas, en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Pero como pediatras sabemos que el niño es el niño en su entorno. Y el niño, nosotros no podemos dejar de ver el acompañamiento de la familia, tan importante como mostró Ceci en su presentación, lo fundamental, el sostén familiar en la diversidad de género. El niño es el niño y la escuela, por eso también hacemos tanto hincapié en la implementación de la ESI fuertemente desde el nivel inicial. El niño es el niño y su salud, y ahí estamos nosotros para ver cómo podemos acompañar en la diversidad. Y el niño también y su marco legal y su derecho a la identidad de género. Como sabemos, en nuestro país, en el año 2012, se sanciona esta ley de identidad de género, una ley pionera, reconocida internacionalmente por los derechos que garantiza a las personas. Y en esta ley están incluidas nuestros niños, ¿sí? En los artículos 5, en donde se permite el cambio registral, el acceso a los tratamientos si así lo deseasen, y a mí mi preferido es el artículo 12, donde sobre todo se habla del respeto a la persona y a su identidad, y a que sea llamada por su nombre autopercibido sin necesidad de haber hecho ningún cambio registral. Entonces, quería hacer como un poquito qué evolución tuvo esto de las infancias trans en nuestro país, ¿no? Y allá en el 2014, a poco tiempo de haberse sancionado la ley, conocíamos a Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, y que contaba en primera persona la historia de su hijita, yo nena, yo princesa, y con esta lucha para lograr de que la niña fuera reconocida en su identidad de género. Pero a poco tiempo empezamos a ver que en los medios de comunicación aparecían permanentemente historias de adolescentes trans, el niño que cambió, el género, el DNI, y así permanentemente había como casi semanalmente diferentes noticias, y después esto llegó a la pantalla chica y apareció en el año 2018 los 100 días para enamorarse, y conocimos la historia de Juani, el varón trans que sufría de bullying y de tantas cosas que un poco contó Ceci, pero seguimos viendo, porque por ejemplo esto de la semana pasada, no binaria, no soy nena, soy varón, es decir, que el tema está instalado en nuestra sociedad acerca de la diversidad de género en la infancia. Y no solo está en la sociedad en sí, sino también había llegado a la escuela, y este también es un artículo donde decía que en una escuela de Inglaterra se había establecido un uniforme unisex
para evitar los problemas de desigualdad. Y esto que pasaba en Inglaterra también pasaba acá en la escuela de mi hija. Yo tengo muchos hijos, esta es de mi tercera hija, que estaba en 5º año en ese momento, y hacen este flyer del políticamente incorrecto, donde podrán ver que las chicas están con los pantalones y los varones están con las polleritas, y ellos empezaron a hacer su reclamo de que las chicas no querían que las obligaran a usar pollera y poder llevar, si ellas quisieran, pantalón. Y esta es la carpeta de otra de mis hijas, la más chiquita, que esto fue escrito en octubre del 2017, en la materia prácticas del lenguaje, en mi época era lengua, y en su carpeta ella escribía, hablamos sobre el idioma castellano, y decía, aprendemos que ahora se suele usar la X para indicar ambos géneros. Y abajo ponía bienvenides y decía, la E reemplaza a la O y a la A. Es decir, ella ya estaba teniendo una formación en género. Sin embargo, fíjense, esto desde hace unos días, recién ahora la Real Academia Española está viendo y estudiando el uso de leche, cuando el lenguaje inclusivo ya está incluido en los chicos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, lamentablemente nosotros, como decimos, no soy nativa de todo esto, que me estoy volviendo loca con la internet, y estamos haciendo este Zoom con tanta gente federal, porque hay tanta gente de tantos lados. Bueno, así como no somos nativos informáticos, los profesionales de la salud tampoco somos nativos de género, y no tuvimos la suerte de tener a la maestra de mi hija, y fíjense, esta es una derivación que me llega de un colega, donde me dice, te envío al joven paciente trans con órganos sexuales femeninos que hizo el trámite para convertirse en masculino. ¿Sí? Y yo, mi cara de horror, no por el profesional, sino porque realmente él no sabía, me hizo la derivación, pero no sabía ni cómo nombrarlo. Por eso tan importante esto de la capacitación. Puse, me parece, un lápiz, y entonces estoy escribiendo toda la... Perdón, vamos a sacar la pluma. Bueno, y entonces les voy a contar un poco el recorrido. Yo soy, como me presentaron, del Hospital Durán, y en el Hospital Durán se formó, antes de la aparición de la Ley de Identidad de Género, el Grupo de Atención a Personas Trans. Esto fue en el año 2005, así que fue pionero en tener la atención y formar un grupo interdisciplinario para dar atención a las personas trans. Es así que con esta trayectoria y con esta historia de nuestro hospital, un día empezaron a tocar las puertas las niñas. Y es así que a fines del año 2016, a mí me invita el doctor Helien a participar de una charla que era para padres de madres y sadres de niños trans, y yo dije, bueno, ¿quién vendrá? Valeria Mansilla, sí, vino Gabriela Mansilla, pero nos encontramos con esta cantidad de padres, madres, sadres, abuelos que habían venido a compartir una mañana en nuestro hospital y a contarnos a nosotros, los profesionales de la salud, cuáles eran sus inquietudes y sus necesidades. Bueno, yo siempre que digo, algunos que me han escuchado alguna otra vez han visto que yo pongo esta foto, porque para mí esto fue una bisagra. Yo dije, ¿dónde estaban todas estas personas invisibilizadas y nosotros no los habíamos visto? Y frente a eso fue que decidimos formar nuestro primer equipo de atención de niñez transgénero, ¿sí? Y este equipo, que se fue formando en base a una demanda insatisfecha y que cada vez se hacía más creciente, está constituido por pediatras, ¿sí? No sé si me están escuchando bien, porque tengo algunos audios que me están apareciendo. Entonces, nuestro equipo interdisciplinario está compuesto inicialmente por pediatras y hebretras, porque nosotros consideramos que ellos son los encargados y los médicos de cabecera de los niños. También tenemos profesionales de la salud mental, tenemos, bueno, endocrinología, que estamos nosotras, trabajadoras sociales, y también nosotros incorporamos el hospital de día de pediatría como un lugar para poder hacer los tratamientos de manera segura. A ver, perdón, pero me dicen si puedo borrar lo que apareció en pantalla. Vamos a ver si puedo borrar. Me están pidiendo demasiadas cosas, pero no sé por qué no se borra. No aparece el borrador.
Bueno, perdón, pero no sé por qué apareció. Bueno, siempre teniendo presente de que nuestro interés fundamental son los niños, ¿sí? Y que nosotros, nuestro foco va a estar puesto en ellos. A ver, vamos a ver si puedo salir de la presentación. No sé por qué apareció esa escritura ahí. Lo que sí puedo decir que no la puedo borrar. No salgas. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestro equipo? Fundamentalmente ofrecer un dispositivo que favorezca la accesibilidad y despatologice, acompañando al niño, niña, adolescente y a su familia a través de una escucha activa, velando por el interés de los niños y adolescentes, reconocimiento y respeto por la diversidad y fundamentalmente individualizar los tratamientos. Entonces, lo que me toca a mí, que es hablar de cuál es el rol del endocrinólogo, les voy a contar qué tratamiento hormonal podemos hacer en los niños y adolescentes. ¿Qué fármacos se utilizan en la intervención hormonal en la edad pediátrica? Si estos son seguros, si su efecto es reversible o irreversible, y qué riesgos secundarios tienen. Y bueno, voy a tratar de ir contándoles todo esto. Las intervenciones que puede realizar el endocrinólogo infantil va a depender en qué etapa se encuentre ese niño o niña. Si se encuentra en la etapa prepuberal, en la etapa puberal o en la etapa pospuberal. En la etapa prepuberal, el endocrinólogo infantil no tiene intervención. Lo que hacemos es un acompañamiento de la niña, del niño, del niño y su familia, otra vez recalcando la importancia del pediatra como médico de cabecera, las trabajadoras sociales por si tuvieran que hacer algún tipo de intervención, ya sea en la escuela, las obras sociales, en la familia, los profesionales de salud mental, si es que hubiera alguna necesidad, y también lo que nosotros en nuestro hospital ofrecemos son grupos para chiques y talleres para padres, madres y sadres. En la etapa puberal, sí podemos realizar, si la persona así lo desease, un bloqueo de la pubertad con el objetivo de frenar la aparición de los caracteres sexuales no deseados. Y en la etapa pospuberal podemos realizar entonces el tratamiento hormonal cruzado, ya sea con estrógenos o testosterona, para de esta manera lograr la aparición de los caracteres sexuales del género sentido. ¿Y cuáles son los objetivos de la intervención hormonal? El primer objetivo sería frenar el desarrollo puberal en el sexo asignado al nacer, usando los análogos del GnRH, y en una segunda instancia, inducir el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en el sexo sentido, asociando hormonas sexuales, ya sea la testosterona o los estrógenos. Y es así que en el año 2011 aparecen las normas, la 7ª edición de las normas internacionales de salud transgénero, y en estas normas ya aparece un capítulo destinado a niñas y adolescentes. En el año 2017 aparece este consenso con las diferentes sociedades de endocrinología, urología de las distintas partes del mundo, en donde también casi las 2/3 partes están dedicadas para niños y adolescentes, y en el año 2018 aparecen las primeras guías australianas específicamente para niños trans y de géneros diversos, niños y adolescentes. Y prontamente pensamos que en el mes de diciembre van a aparecer en la revista de RAEM las herramientas de abordaje ante la consulta de diversidad sexual en infancia y adolescencia, que fue elaborado por el Departamento Infanto-Juvenil de SAEM, y donde un poco reúne todas estas guías que les estoy mostrando. Entonces, volviendo a qué podemos hacer en la etapa puberal, y dijimos que lo que podemos realizar, si la persona así lo desease, es hacer un bloqueo puberal con la intención de frenar la aparición de los caracteres sexuales no deseados. Para esto nosotros usamos los análogos del GnRH, que como sabemos este es el eje hipotálamo hipófiso gonadal, y sabemos que las neuronas del GnRH producen esta hormona que va a estimular la secreción a nivel de hipófisis de LH y FSH, que a su vez va a estimular a las gónadas para que se produzcan testosterona y estradiol, y de esta manera se inician los cambios puberales. Los análogos del GnRH actuarían a este nivel, son agonistas que producen una desensibilización del receptor, y de esta manera se inhibe la secreción de gonadotrofinas,
se inhibe la secreción de los esteroides sexuales y se evitaría la aparición de los cambios puberales. ¿Cuándo iniciamos los análogos del gen RH? Cuando el niño o la niña se encuentra en un estadio de desarrollo puberal de Tanner 2, que para una niña de sexo biológico femenino sería la aparición del botón mamario, y para el sexo biológico masculino sería la aparición de un volumen testicular mayor a 4 mililitros. ¿Qué es lo que usamos? Entonces usamos triptorelina, 3,75 miligramos aplicada intramuscular cada 28 días, o la formulación trimestral, 11,25 miligramos. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que evitaría la aparición de los caracteres sexuales no acordes a la identidad de género. Y el otro beneficio muy importante es que esta medicación es absolutamente reversible. Las características sexuales indeseables de la pubertad, en la pubertad femenina es el desarrollo de las mamas, el hábito corporal femenino y la estatura baja en algunos casos, y de la pubertad masculina la prominencia de la nuez de Adán, la voz grave, la configuración ósea masculina, la estatura alta y el patrón de vello masculino en la cara y extremidades. El bloqueo puberal entonces nos permite también poder prolongar la fase confirmatoria, dando a la niña, el niño, el niñe más tiempo para explorar opciones y vivir en el género sentido antes de tomar la decisión de proceder a un tratamiento hormonal o una cirugía del género afirmado, que en algunos casos pueden ser tratamientos irreversibles. La supresión puberal, como les decía, es totalmente reversible y permite el desarrollo puberal completo en el sexo natal después del cese del tratamiento, si hubiese un arrepentimiento. El bloqueo puberal también lo podemos usar en estadios postpuberales para detener la menstruación en los varones trans o para prevenir el crecimiento del vello facial en las mujeres trans. Sin embargo, a diferencia del tratamiento iniciado en estadios tempranos, las características físicas del sexo biológico, ya sea el desarrollo mamario en el varón trans, la gravedad de la voz y el desarrollo de la mandíbula, la frente en las niñas trans, ya no van a ser reversibles. ¿Qué efectos adversos tienen? La verdad que son pocos, son escasos, es una medicación muy segura, puede dar sofoco, fatiga, alteraciones del humor, cambios en la composición corporal con aumento de masa magra, aumento de masa grasa y disminución de la masa magra, podría dar una menor talla final, infertilidad si luego se asociaran a tratamiento hormonal cruzado, y en las niñas trans podría limitar la posibilidad de realizar una vaginoplastia por eversión del pene. En cuanto al seguimiento que hacemos, nosotros hacemos control clínico cada 3 o 6 meses, viendo los datos antropométricos, peso, talla, control de tensión arterial y control de efectos adversos. Hacemos dosajes hormonales, control del metabolismo fosfocálcico, anualmente edad ósea y densitometría. Por otro lado, lo que lo recomendamos es hacer ejercicio por el impacto en la masa ósea y magra, mantener una dieta equilibrada con buenos aportes de calcio, mantener niveles adecuados de vitamina D y hábitos saludables de vida. Siempre esto en un contexto de un consentimiento informado. Nosotros hemos elaborado en nuestro servicio un consentimiento informado con ayuda del doctor Iñaki Regueiro, que fue un poco que nos supervisó toda la parte legal para que este consentimiento estuviera enmarcado dentro de la Ley de Identidad de Género y del Código Civil de acuerdo a los derechos de los niños. En cuanto a la etapa postpuberal, dijimos que podemos hacer el tratamiento hormonal cruzado con estrógenos o testosterona para lograr la aparición de los caracteres sexuales en el género sentido. ¿Cuándo? Bueno, individualizar. Los consensos generalmente proponen que este tratamiento se inicie a los 16 años, pero algunos centros consideran de que esta edad ya es muy grande y proponen los 14 años. Nosotros lo que creemos es que se debe individualizar cada caso, teniendo en cuenta que no siempre el desarrollo cognitivo y emocional de una persona necesariamente va ligado a la edad biológica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las mujeres trans dando estrógenos y de esta manera producir el desarrollo mamario, aumentar el crecimiento del estadio puberal, que va a ser variable según la edad ósea que tenga esa niña, y la disposición femenina de la grasa corporal. En el varón trans usamos testosterona, que va a provocar un aumento del vello corporal, la distribución masculina del mismo, la aparición del vello facial, el aumento del tamaño del clítoris, la aparición de acné, el aumento de la musculatura y distribución masculina de la misma, un aumento de crecimiento, también en función de la edad ósea y el cambio de la voz a un tono más grave.
Que controles, también controles antropométricos, cada 3 a 6 meses, peso, talla, tensión arterial, efectos adversos, cada 6 a 12 meses en los varones trans, hematocrito, hemoglobina, lípidos, testosterona y vitamina D, y en las mujeres trans, dosaje de prolactina, estradiol, vitamina D. Si tienen edad ósea abierta, anualmente seguimos pidiendo una edad ósea y densitometría también anual. Entonces el tratamiento de hormonas sexuales, dado que sí es un tratamiento parcialmente irreversible, se recomienda iniciarlo e ir aumentando gradualmente la dosis. Es decir, nosotros como pediatras, a diferencia de los adultos, lo que hacemos es una inducción puberal y arrancamos con dosis bajas, tanto de 17-beta-estradiol como de testosterona, y las vamos incrementando paulatinamente cada 6 meses para llegar a una dosis adulta alrededor de los 2 años. Si se tratara de un varón o una chica que ya está en una etapa postpuberal, podemos iniciarlo con dosis más altas. Los mayores efectos, los máximos efectos esperados, se van a lograr entre 1 o 2 años. Estos son los efectos feminizantes, pero que ya a partir de los 3 a 6 meses empiezan a aparecer, y lo mismo ocurre con las hormonas masculinizantes. Lo primero que aparece es el acné, desaparecen las menstruaciones entre los 2 a 6 meses, y luego van a ir adquiriendo el vello facial, el aumento del clítoris, y el máximo efecto lo vamos a encontrar entre el año y los 2 años de empezado. Siempre antes de comenzar, nosotros hablamos sobre los efectos potenciales que podrían tener este tipo de tratamientos sobre la fertilidad, y las opciones para preservar fertilidad tienen que ser discutidas. Este es un tema un poco difícil que a nosotros como pediatras siempre nos preocupa. Yo tengo la suerte de estar en un servicio que es un servicio de adultos y que donde tengo diferentes sectores, entonces nosotros hacemos previo a iniciar el tratamiento una consulta con los especialistas en fertilidad para que hagan un asesoramiento tanto al joven o la joven, y si así lo desea también a la familia. Pero a la vez sabemos que el hecho de, si bien está y está contemplado en la ley, no es fácil en este momento ofrecer la preservación de fertilidad. Ni hablar a nivel público, pero tampoco a nivel de obras sociales y prepago. Todo esto también tenemos elaborado otro consentimiento, tanto para tratamiento de reafirmación de género masculino como femenino, y sabiendo de que en nuestro país la edad se considera que es mayor de edad a partir de los 16 años, por lo cual el paciente consciente a partir de los 16 años sin necesidad de tener el aval de sus padres, y a partir de los 13 años puede consentir también en aquellos tratamientos que no puedan tener un efecto irreversible, considerando la capacidad progresiva de los niños y niñas, y en esos casos consiente el niño y asiente la familia. Bueno, acá es para contarle un poquito nuestra experiencia de este camino, que bueno, sabemos cuándo arrancamos, pero no sabemos todavía hacia dónde nos conduce, y este fue un trabajo presentado por las pediatras en verdad, de nuestro hospital, acerca de nuestra población. Y ellas encontraron que el primer motivo de consulta era el inicio de un proceso de modificación corporal. A pesar de que casi todos consultan porque quieren modificar y porque quieren hormonizar, van a ver que solo un porcentaje bajo termina inicialmente pidiendo la hormonización. Lo que también pudieron ver es que la edad de velamiento se da en etapas muy tempranas. Un 25% lo relataba antes de los 4 años, y un 37% entre los 10 y los 13 años, y el 46% manifestaba un disconfort con el género asignado antes de los 6 años de vida. También vieron que había situaciones de violencia infantil en el 36%, 53% habían realizado autoagresiones y un 14% había tenido algún tipo de intento de suicidio. Y esta es un poco nuestra casuística para ir viendo cómo creció en los últimos años. Fíjense que de una sola consulta, estas son las consultas de primera vez, que como les dije, nuestro dispositivo empieza en el servicio de adolescencia o pediatría. Así fue incrementándose entre el año 18 y 19, tuvimos 38 y 36, y como verán que en el 20 cayó, pero esto evidentemente lo asociamos a las dificultades que han ocurrido para poder tener acceso a la salud durante la pandemia. Y de estos 97 chiques que tenemos a la fecha, un 71% son transvarón, un 73 son transvarones, 23 son transmujeres, y 3 se definieron como no binarias.
y las edades que tenemos es una mediana de 16 años, pero con un rango que va desde los 5 a los 22 años. Y fíjense que esto es un poco diferente a lo que se ve en adultos, es decir, nosotros tenemos un 73% de población trans varón y un 24% de trans mujer con una relación 3:1. Pero esto no se da solo acá, sino que en las diferentes partes del mundo están viendo que en los adolescentes está habiendo muchas más consultas de trans varones que de trans mujeres. Y este es un poco el seguimiento que hemos hecho nosotros en el servicio de endocrinología. Estamos hablando de todos menores de 18 años, consultaron un total de 32, 26 trans varones, una se definió como no binaria y 5 trans mujeres. De estos 26 trans varones, 4 hicieron análogos del GnRH, 3 hicieron análogos seguidos después de tratamiento hormonal con testosterona, uno solo por su edad decidió iniciar directamente testosterona. Después hicieron análogo testo y masculinización del tórax 2, testo y masculinización del tórax 1. Realmente el tema de las mamas es un tema que preocupa mucho y hemos tenido algunos casos, por ejemplo, este que hizo testo y cirugía de tórax, inicialmente se había operado antes de hacer ningún tipo de tratamiento de hormonización. No sé aún que están sin tratamiento, algunos porque están haciendo el trámite, otros porque están en periodo de evaluación, y de estos 5 discontinuaron el seguimiento. Y en cuanto a las chicas trans mujeres, 3 están en este momento con análogos, una está con análogo y estradiol, y otra por su edad inició directamente estradiol. Bueno, como reflexión final, quería decirles que en la edad pediátrica tenemos que ser cautos porque existen todavía muchas dudas sin resolver, no solo la poca experiencia y años de experiencia que tenemos nosotros, sino en el mundo. La experiencia en el uso de análogos y terapias hormonales iniciadas en la infancia y adolescencia aún es limitada. No conocemos cuál va a ser la evolución a largo plazo de los niños que inicien una terapia en Tanner 2, ni su posible impacto en la talla final de los varones trans. Finalmente desconocemos cómo será el futuro de los niños que hayan hecho la transición al sexo sentido en edades prepuberales. Todo esto, por supuesto, nos quedan muchas incertidumbres para las cuales todavía hoy no tenemos respuesta, pero esto no excluye que debemos implicarnos, intentar garantizar el mejor acompañamiento posible a quienes lo necesiten. Y acá les quiero mostrar, este es un chat de hace, 2 meses, esta es una chiquita, una adolescente trans que nos consultó ahora en pandemia y que estaba muy angustiada por, su situación. Ella recién estaba haciendo su transición intrafamiliar y inició análogos del GnRH. Y acá la mamá me escribe, doctor, acá súper feliz, nos atendieron de maravillas en el hospital de día, que como yo les dije es donde hacemos los tratamientos hormonales para darlos de manera segura, en un lugar donde se sientan bien acogidos, con un personal que fue capacitado y previamente sensibilizado en la temática de género, y dice, no le dolió nada, la verdad es impagable todo lo que hacen, el amor y la seguridad que brindan a los pacientes, la familia, nos sentimos muy felices, no se imaginan cuán importante. Bueno, la verdad que esto es un mimo al alma para nosotros, ¿no? De pensar de que, estamos en un camino adecuado, dando un apoyo a una necesidad. Y esta es una encuesta que se hace de calidad de atención en el hospital de día, y es la hija de esta señora que pone que agradece que sean tan buenos y que algún día puedo devolverles todo lo que hicieron por mí y por ayudarme. Cuando salgo de acá me voy muy feliz, nos dice. Y yo para cerrar ahora, pensaba que entre tantas cosas que hemos perdido este año, también perdimos a nuestro querido Quino, entonces quería cerrar con algunas viñetas de Mafalda, ahora que estamos todos preocupados porque no tenemos la vacuna, que la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia, y pensaba en Mafalda diciéndonos a nosotros los endocrinólogos que por favor encontremos la cura para las deficiencias en la glándula de la coherencia humana. Y Miguelito siempre con sus reflexiones, comprensión y respeto, pero lo importante para convivir con los demás, y sobre todo no creer que uno es mejor que nadie. Muchas gracias, perdón por todas las dificultades que he tenido. Acá está todo el equipo con el cual trabajamos y que nos acompañan. Así que gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, excelente, Vero, y a todos. La verdad que, para mí es un gusto, yo estoy muy feliz de estar con ustedes y de habernos podido presentar con este simposio. Tenemos varias preguntas, si quieren nos organizamos como habíamos quedado.
Claro, y bueno, y vamos respondiendo las que están dirigidas primero y después abrimos como un debate general el tiempo que tengamos. Bueno, como soy la que primero habló, me toca primero. Tengo una sola pregunta por el momento, que en realidad es sobre fertilidad. No sé, será alguien que por ahí escuchó la charla de hace 15 días. Preguntan sobre que actualmente hay pacientes entre 20 y 30 años que preguntan sobre fertilidad y no existe la posibilidad real y económica de la criopreservación. Bueno, la realidad es que la criopreservación está dentro de la ley de fertilización, o sea, las personas trans están amparadas por esa ley en términos de criopreservación. Es cierto que en el ámbito público hasta el momento no hay ningún sitio para criopreservar en forma gratuita, pero se supone que obras sociales y prepagas deberían cubrir este tipo de terapias porque así lo dice la ley de fertilización. Por otra parte, les comento que en realidad la opción de utilizar la criopreservación es bastante baja para esta población. No hay datos en la Argentina. Yo no tengo, de todas las personas que les presenté en nuestra casuística, la verdad es que son muy poquitas las que han decidido criopreservar, la mayoría fueron mujeres trans. Esto es lógico porque los métodos para criopreservar a una mujer trans es mucho más cómodo, es simplemente, si es posible, es una masturbación, solo que bueno, es importante o es preferible que suspendan la terapia, que eso puede ser una barrera, pero cuando uno ve la bibliografía y lo que hay publicado respecto a la decisión de criopreservar en el mundo entero, las opciones o el porcentaje de personas que toma esa decisión es muy bajo. Va desde un 2,5% hasta un máximo de un 7% entre hombres y mujeres trans. Generalmente es un poquito mayor en las mujeres trans y es un poquito menor en los hombres porque, bueno, requiere de estímulo de ovulación, suspensión de la terapia y, bueno, ecografías transvaginales frecuentes que en general en esta población son un tema complicado. Así que, si bien no hay muchos datos en la Argentina, a la larga vamos a tener datos seguramente. Sí les puedo contar que a nivel internacional, a pesar de existir la opción, se utiliza bastante poco. Y las barreras que en general nombran las personas para no utilizarlas son, bueno, los altos costos, que por supuesto, si bien en la Argentina debería estar cubierto, y como decimos, si la persona no tiene ni obra social ni prepaga, es difícil que logre hacerlo, en otras partes del mundo no está cubierto. Bueno, después también la invasividad de los métodos para criopreservar, la necesidad de retrasar el inicio de las terapias, que es un tema importante en esta población, y bueno, y el desconocimiento, por supuesto. Por eso muy importante lo que Vero dice, la importancia de recalcar esto siempre antes de iniciar cualquier tipo de terapia. Le paso la palabra a Uriel, no sé si tenés alguna pregunta. Sí, gracias, Ceci. Bueno, tengo acá dos preguntas. La primera dice, ¿cuáles son las contraindicaciones desde el punto de vista cardiovascular, o sea, en cuanto a lo que es el riesgo vascular para iniciar el tratamiento? Como reflexión general, a mí me gustaría decir que, bueno, más allá de lo que es la contraindicación absoluta que puede haber en determinados casos, las contraindicaciones relativas tienen que analizarse en cada caso y en cada contexto porque para estas personas es sumamente importante muchas veces iniciar estos tratamientos o seguir estos tratamientos, muchas veces se les va la vida o se les va gran parte de su bienestar psíquico y de su bienestar en general, y por lo tanto tratemos de repente no dar el tratamiento en casos en que eso esté excelentemente, digamos, en que eso esté bien contraindicado y esté excelentemente justificado, y no dar por las dudas, porque acá hay mayor riesgo y demás. Por supuesto, siempre explicando los riesgos y las situaciones particulares. Pero básicamente, en cuanto a qué es la contraindicación absoluta, tiene que ver con las contraindicaciones que se usan para los estrógenos, también en mujeres cis, para los andrógenos en varones cis, tiene que ver, por ejemplo, con la insuficiencia cardíaca congestiva en grados avanzados, donde habría que verlo bien. El caso de tener patología, digamos, protrombótica, o haber tenido un antecedente de trombosis venosa profunda. En el caso, por ejemplo, de la testosterona, hay muchos trabajos que hablan de efectos deleterios de la testosterona cuando han tenido un síndrome coronario agudo en los 90 días previos al inicio del tratamiento, pero no después. Es decir, básicamente habría que evaluar esos casos, que son, digamos, muy puntuales. También hay otras contraindicaciones para el uso de andrógenos y estrógenos, pero bueno, la pregunta creo que va más dirigida a lo que es la contraindicación desde el punto de vista cardiovascular.
Y después tengo otra pregunta que dice si es correcto combinar estrógenos vía oral y transdérmico. Calculo que la pregunta va dirigida a que si de esa forma disminuimos el riesgo, porque en general nosotros no utilizamos combinación, o yo al menos no utilizo combinación de tratamiento vía oral y de tratamiento transdérmico. Si bien está de repente descrito que el estradiol transdérmico puede ser un poquitito más benévolo, tener menos efectos que el estradiol vía oral, en realidad esto no es algo que se vea bien en todas las series, en todos los trabajos, de manera que no sé si le encontraría demasiado sentido hacer la combinación, no sé qué piensan mis colegas. Y hay otra pregunta, ahí Cecilia quiere decir algo. Sí, yo que tengo una muy importante población de personas VIH reactivas, ya no se dice más viviendo con VIH, cambió la forma políticamente correcta de nombrarlas. A veces hay interferencias con el estradiol de acuerdo a la terapia antirretroviral que estén recibiendo. Entonces, nosotros sí tenemos experiencia en combinación de terapia oral y transdérmica, pero específicamente para este tipo de población, a veces ponerles un poquito de transdérmico, si bien una persona VIH reactiva, lo ideal sería tenerlas a todas con transdérmica, es cierto que también las chicas, sobre todo cuando son jóvenes y no quieren saber nada de usar el estradiol por vía transdérmica y sobre todo si tienen que usar dosis altas. Entonces, bueno, a veces combinar la vía oral con la transdérmica nos mejora un poquitito la performance del estrógeno y nos permite evitar que usen los inyectables que siempre son combinados con progesterona, con estrógenos que no sabemos ni las dosis que tienen, y es más saludable. Nada más, es un dato de color de la población, que nosotros tenemos mucha población VIH reactiva. No, claro, nosotros muy poquita, está Muy bien, poquito, entiendo. claro. Y después preguntas específicas, para mí no hay más, no sé si quieren pasar Verónica o cómo hacemos. Sí, pasamos a Vero. Ay, sí, Bueno. hay para Vero. Y dicen para Vero, así tal cual. Bueno, Vero. la primera pregunta dice, ¿qué otra opción tenemos aparte de los análogos del GnRH para inhibir las menstruaciones en los varones trans? Yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo la verdad que como no tengo ningún problema para tener análogos, uso análogos, que es lo que está recomendado en las guías internacionales, y que como endocrinólogo uno se siente cómodo porque los análogos tenemos mucha experiencia de haberlos usado desde hace más de 30 años para inhibir las pubertades precoces, entonces es una medicación que sabemos que es segura y que nos resulta cómoda. Pero sí se pueden usar progestágenos. La doctora Verónica Figueroa usa el Dienogés porque a veces ella tiene alguna dificultad y tiene experiencia. Yo no tengo experiencia en el uso de Dienogés, pero podría ser una posibilidad. Después me preguntan sobre la fertilidad a futuro, si se recomienda preservación de gametos en postpuberales antes del comienzo de tratamiento. Nosotros, vieron que yo les conté que la mediana de edad nuestra es 16 años. Los que son pediatras me van a entender. ¿Qué chica a los 16 años piensa en la paternidad? La verdad que ninguno. Entonces nosotros ponemos un tema en la mesa que en verdad ni se les pasó por la cabeza. Algunos sí, algunos vienen ya muy afirmados de muchos años o con tratamientos psicológicos y donde te dicen, yo quiero ser, bueno, vieron que yo tengo muchos varones, así que la mayoría dice, yo pienso en ser padre, pero voy a adoptar. Y he visto a sus padres llorando así, porque escuchar a un chico de 15, 16 años diciendo, para mí hay otras opciones para paternar o maternar que no necesariamente tienen que estar ligadas a lo biológico. Entonces, muchos hemos encontrado esta respuesta que también nos ha sorprendido, muchos ni lo pensaron, porque lógicamente por su edad, y sabemos de que lo que contó Ceci, en este momento no hay, fíjense que tenemos dificultades para poder preservar en aquellos pacientes oncológicos, pediátricos, en la población con diversidad de género, esto es casi una utopía en este momento, pero por eso es algo que en general lo charlamos y demás, porque nosotros como pediatras nos preocupa. Sabemos también fehacientemente que hay muchas personas transgénero que bajo tratamiento hormonal cruzado han suspendido, sobre todo varones trans, que han suspendido su tratamiento y han podido gestar en su útero un hijo. Por supuesto que en este caso siempre en los varones trans uno tiene que recomendar, si tienen relaciones sexuales con penetración,
aparte, por supuesto, del preservativo, algún tipo de anticonceptivo para evitar el embarazo no deseado. Nos pasó, uno de nuestros pacientes, el paciente que yo le decía no binario, a principio de este año tuvo que hacer un ILE porque tuvo un embarazo no deseado. Así que esto es también importante, y por supuesto decirles que la testosterona no es un anticonceptivo, que pueden embarazarse bajo testosterona, y que la testosterona tiene riesgos teratogénicos, y que entonces es importante que si en algún momento quizás ya no van a estar conmigo, sino que van a estar con Uriel o con Cecilia, y quieran embarazarse, que siempre es importante la suspensión de la testosterona por los efectos que puede tener sobre el feto. Lo otro que me preguntaron es, ¿qué recurso económico se utiliza generalmente para el bloqueo puberal y hormonización en la parte pública donde ustedes están? La ley de identidad de género dice que el acceso tiene que ser gratuito para todas las personas que así lo deseen, ¿sí? Nosotros volvemos a rescatar esto, ¿no? Acá no es un combo de tengo que dar tal medicación porque si se define como trans varón, esto es individualizado. Yo he tenido trans varones que de repente están conformes nada más con hacer su cambio social, su cambio de vestimenta, su corte de pelo y demás, y no necesitan y no quieren hormonizarse, al menos en ese momento. Y nosotros debemos acompañarlo. La realidad es que el Ministerio está proveyendo el análogo del GNRH, el Ministerio de Salud, y la gente, bueno, vi que estaba conectada Evelina, también, es decir, desde la ciudad de Buenos Aires, estamos teniendo triptorelina, tanto mensual como trimestral, y sin ningún problema, y primero nos la proveía Nación, así que los que están en provincia deberían conectarse con la gente porque, que esté a cargo, porque la medicación está. Y cuando es una obra social, a veces algunas obras sociales ponen algún pero, y uno ahí tiene que poner ley de identidad de género, y por ley se la tienen que cubrir. Por eso para nosotros es tan importante el trabajo de nuestras trabajadoras sociales, ¿no es cierto?, para hacer respetar los derechos que están en la ley. Todos los prepagos, todas las obras sociales tienen que cubrir al 100% los tratamientos. Y creo que hasta ahí era, a ver, creo que... pregunto, en el trans masculino pospuberal el uso de antiandrógenos, además de lo mencionado, y el uso de la depilación estética. Supongo que entonces será en el trans femenino. Bueno, en el trans femenino tenemos dos opciones. En general, si estamos haciendo una inducción, si ya está con análogo y estamos haciendo una inducción con estradiol, nosotros mantenemos el análogo durante toda la inducción, y porque sabemos que es difícil inhibir la testosterona sola. Ahora, si iniciamos de acuerdo a los niveles de testosterona que tengan, sabemos que si tienen niveles de 3.6 o un poco más altos, va a ser muy difícil poderla inhibir solamente con estradiol, y en ese caso, bueno, yo uso ciprosterona. Arranco con una dosis bajita, un cuarto de comprimido, 25 miligramos 3 veces por semana, y esto también a veces es un poco a la carta. Quizás los que hacen adultos lo van a decir mejor que yo, algunas mujeres trans desean preservar sus erecciones, o que no quieren que les baje tanto la libido, y eso se va manejando de acuerdo a lo que el usuario nos diga. Y sí, se puede, por supuesto, hacer. Después, bueno, sí, viene toda la parte estética, ¿no es cierto? Tenemos no solo la cirugía plástica, sino la depilación definitiva, la depilación láser, bueno, las fonoaudiólogas con el tratamiento de la voz, así que todo eso sería, yo cuando presenté el equipo es como, bueno, el equipo íntimo, después el equipo ampliado, ginecología, fonoaudiología, cirugía plástica, cirugía urológica para los tratamientos de readecuación genital. Creo que contesté todo. No sé si había alguna pregunta más. Yo quería agregar un poquito más. Primero, bueno, me parece que la pregunta esta de los antiandrógenos, capaz que estaba más apuntada a los que hacemos adultos, porque se supone, o sea, que cuando la persona hace la terapia a través de un bloqueo puberal, se supone que no va a necesitar una depilación definitiva, porque justamente el objetivo es este, ¿no? Evitar que aparezcan esos cambios secundarios a la testosterona, no lo vamos a permitir. No, pero quería agregar un poquito sobre el tema de la menorrea, porque me parece que la pregunta apuntaba
específicamente a si uno utilizaría análogos del GnRH, por ejemplo, en un varón trans en pubertad tardía, cuando ya a lo mejor pasaron varios años de la menarca. Me parece que apuntaba un poco a eso la pregunta. Sí, bueno, eso yo uso análogos y generalmente ya después de la segunda inyección la menstruación desaparece y se sienten muy contentos y muy conformes con el análogo. Por eso esto que a veces también permite el análogo un tiempo de ir pensando, a veces son chicas que acaban de hacer la transición, y para la familia también, ¿se acuerdan que yo empecé diciendo es el niño y su familia? Para estos padres que están haciendo un duelo de esa hija que ahora es un hijo y que lo están acompañando, también necesitan un tiempo. Y el análogo da ese tiempo, y lo que más les molesta, por lo menos en la experiencia nuestra, es la menstruación y las mamas. Eso a veces no quieren todavía tanto el cambio físico de la barba y el acné, es más, se quejan cuando empiezan con la testo y tienen acné, sino que lo que más desean es suprimir la menstruación. Y bueno, con el análogo realmente se logra, a la segunda dosis ya no menstruan más. Cuando uno arranca solo con testosterona, y a veces sí, se tardan alrededor de 3 a 6 meses, depende de la persona. Nosotros, a diferencia de los adultos, usamos el testovirón, por lo menos de inicio, si son muy chiquitos, pero ya les digo, la mayoría nuestros son pospuberales, entonces a lo mejor arrancamos con mitad de dosis y a los 6 meses ya ponemos, pero las menstruaciones se inhiben enseguida, no tenemos problema. Y después sí, cuando ya están más grandes, 18 años, y que ya llevan 1 o 2 años de tratamiento, los pasamos a Nevido. Alguno ha pedido gel, pero la mayoría prefieren la inyección al gel, en el caso de los adolescentes. Yo lo que quería aportar es que, por lo menos en mi experiencia personal, el uso de análogos en los varones trans con pubertad tardía, yo no he tenido tan buena respuesta. O sea, sí es cierto que la menstruación se pierde rápidamente, pero también es cierto que les provoca mucho disconfort desde el punto de vista psicológico, les provoca como una menopausia, y recientemente se publicó un estudio que demostró que la pérdida de la masa ósea no se recuperaría de la misma manera si uno lo utiliza en pubertad tardía que si uno lo utiliza en pubertad temprana, que es un tema importante a tener en cuenta con el uso de los análogos. Entonces hay otros recursos también, como son los progestágenos, como nombraba Vero, el dienogés, incluso los implantes de progesterona se pueden utilizar, y en los casos en los que ya están con Nevido, o que están utilizando testovirón con la frecuencia correcta, cada 15 o cada 3 semanas, uno también puede asociar píldoras anticonceptivas con bajas dosis de estrógenos. Esto está indicado, si la persona lo acepta, es un recurso muy útil para inducir amenorrea sin tomar los placebos. Tiene que ser continuo sin la toma de placebo. O sea, son otros recursos si uno no quiere usar el análogo o si uno no lo tiene al alcance, porque es una medicación cara. Es cierto que en este momento, por suerte, el Ministerio lo está cubriendo, pero el año pasado, por ejemplo, era muy difícil conseguirlo. Y finalmente quería comentar un par de temas respecto a fertilidad, porque si bien es cierto que uno tiene, digamos, esta cuestión, sobre todo en las primeras consultas, las personas que todavía no iniciaron terapia, nosotros este año, lo presenté hace 15 días, hicimos una encuesta online que fue enviada a 1000 personas trans a través de la plataforma SurveyMonkey, y que con una medida de edad más o menos de 22, 23 años respondieron, y la mandamos a personas trans y familiares de personas trans. Y nos sorprendió, en términos de los resultados, primero que la población en general habló de un deseo de parentalidad, o sea, de tener hijos en algún momento de la vida, que fue cercano al 50%. Esto es parecido a lo que ya habíamos visto antes. Pero en esta encuesta en particular, el deseo de tener hijos biológicos fue solo del 10%, cuando antes lo teníamos como de un 23%, y a nivel internacional en general entre un 20 y un 30%. Adoptando fue la opción más elegida, tal cual les dijo Vero antes, pero los familiares, sorprendentemente, también hablaron de adopción como la opción más posible para sus hijos. O sea que eso, la verdad que a mí me llamó la atención, porque en el 80% de los casos, los familiares contestaron que sí, que se sentirían muy cómodos teniendo nietos que no fueran biológicos y que fueran adoptados. Bueno, es un dato nuevo, muy reciente, salió del horno hace 15 días, y la verdad que a mí también me sorprendió. Supongo que también tiene que ver con que la mayor parte de las personas estaban bajo terapia, entonces, terapia hormonal.
esto seguramente debe ser diferente a lo que uno ve en una primera consulta. No sé si hay más preguntas, a mí no me llegó ninguna más. Uriel quiere, sí. Yo no, tengo un par de preguntas, no sé si voy a llegar a responderlas a todas. Tengo una que dice si está discriminado, digamos, los efectos metabólicos de la testosterona según qué testosterona se use, si se usa el gel o si se usa la inyección. La realidad es que los distintos trabajos en general aportan o presentan pacientes tratados con distintas formas de testosterona y a veces los mezclan en los mismos estudios, y los que discriminan si el gel o las inyecciones tienen diferenciales efectos en cuanto, ya sea buenos o malos, en general no hayan diferencias. En mi experiencia he usado tanto gel como inyecciones, no las sales antiguas, sino más bien el undecanoato, nunca encontré diferencias en cuanto a ellas, así que digamos, desde la evidencia que conozco no habría demasiadas diferencias en cuanto a la forma de testosterona. Otra pregunta dice si las contraindicaciones para el uso de estrógenoterapia en mujeres trans son las mismas que para el tratamiento con estrógeno en mujeres cis. En realidad son las mismas, o sea, las contraindicaciones clásicas para el uso de los estrógenos, las consideraciones oncológicas, las consideraciones metabólicas, cardiovasculares, son básicamente muy parecidas. Hay otra pregunta que dice, ¿cuántos años mantener el tratamiento con estrógenos para no generar un mayor riesgo cardiovascular? La respuesta a esa pregunta no la tenemos por el momento. No sabemos exactamente, o sea, a los trabajos les falta tiempo, no sabemos tampoco responder esa pregunta realmente, y tampoco estamos seguros si si es más riesgoso empezar un tratamiento hormonal en mujeres trans o en varones trans, que hacen una consulta a una edad relativamente avanzada para lo que es el promedio. Hay personas de 50, de 60 años que hacen la consulta para empezar el tratamiento. Esto no tiene que ver con un tema identitario tardío, sino que tiene que ver con una decisión tardía por distintas cuestiones de la vida y de sus realidades personales, y realmente muchas veces los iniciamos, pero tampoco sabemos efectivamente si la seguridad va a ser la misma. Y creo que hay otra pregunta, no sé si me olvido de alguna, había otra pregunta que era general, que la puedo contestar yo, no sé si alguien quiere contestarla, que dice qué pasa si antes de iniciar un tratamiento feminizante en una mujer trans virgen encontramos una prolactina de 40. En realidad, es como una definición, o sea, bastante general, o sea, una prolactina de 40, imagino que confirmada, imagino que estudiada, imagino que habiendo descartado un prolactinoma, imagino que sabiendo que es una prolactina nativa y no una macroprolactina, digamos, habiendo salteado todos esos pasos, en realidad está descrito que los estrógenos aumentan, producen una hiperplasia pituitaria, está descrito que hay casos de micro y de macroprolactinoma. En realidad, si no hay ni un micro ni un macroprolactinoma, esa prolactina de 40 quizás no es tan alta, y si no hay una causa aparente, uno podría iniciar el tratamiento y hacer controles y ir viendo qué es lo que pasa. De hecho, aunque no tengamos la prolactina de 40, vamos a hacer control de campo visual, vamos a hacer control de niveles de prolactina, como para ver si hay algún tipo de complicación en ese sentido. Y creo que no hay ninguna más. Si me salté alguna, lamento, pero creo que contesté todas las que tenía. Patri, yo quería hacer, si puede ser, un pequeño comentario con respecto al hueso. Primero, recordar que el prepuberal o el puberal todavía no alcanzó su pico de masa ósea, que se requiere después de la pubertad, ¿sí? Alrededor de los 20 años. Y por supuesto que hay pocos estudios hechos en hueso en infancias trans. Justamente en septiembre de ahora de este año se acaba de publicar un artículo, porque lo que se había visto en adultos, sobre todo en mujeres trans, es que tenían una densidad mineral ósea más baja, con un Z-score bajo, y que a pesar del tratamiento feminizante no alcanzaban y no se incrementaban. Luego se hizo un estudio en niños y niñas adolescentes, en realidad en pubertad tardía, y donde se volvió a ver lo mismo, y actualmente acaba de salir una publicación hecha multicéntrica en septiembre del 2020, con 63 niños
y niñas transgénero, en donde lo que se encontraron previo al inicio del análogo y en pubertad temprana, ¿sí? En estadio 2 de Tanner, todo previo al uso análogo o a lo sumo con 2 meses de uso de análogo, y lo que encontraron que un 30% de aquellos que habían sido asignados como masculinos al nacer tenían un 30% tenía un Z menor de 2, y que los asignados como mujer al nacer tenían un 13%, frente a un 2.3% que es lo esperable en la población general. Y lo que pudieron ver es que esto se correlacionaba muy positivamente con la falta de actividad física. Entonces pensemos que si es un asignado a varón, que es va a ser una trans mujer y se identifica como mujer, no suele hacer actividad física porque no quiere desarrollo muscular. Y se vio lo contrario que lo que uno vería en un cisgénero, que el varón trans tenía mejor densidad ósea. Y lo que sí se ha visto en el adulto, que a pesar del tratamiento estrogénico, nunca alcanzan niveles normales. Y por otro lado, en cambio, con el tratamiento con testosterona, en el varón trans, sí se logra mejorar y alcanzar el pico de masa ósea. Así que bueno, esto me parecía importante comentarlo, por eso es que nosotros insistimos tanto en el tema de la actividad física, en el buen estatus de vitamina D. Lo que en este estudio vieron era que ninguno tenía una deficiencia, solo uno había tenido una vitamina D por debajo de 20, es un milagro, nosotros creo que todos tienen menos de 20, y la mayoría, y todos, más en pandemia, y todos tenían una baja ingesta de calcio, todos, es decir, que ninguno tenía más de 1000 miligramos diarios de calcio, es decir, que lo que pudieron correlacionarlo positivamente era con el tema de la actividad física. Sí, eso que está contando Vero también lo vemos en los adultos, en los estudios que evaluaron. Por eso, pero no había niños. Mujeres trans en la adultez también, muchas empiezan la terapia con desvíos estándar más bajos en lo que tiene que ver con la densidad mineral ósea. No, yo quería aclarar que si bien el antecedente de haber tenido una trombosis venosa es una contraindicación absoluta para el inicio de terapia con estrógenos, y está en todas las guías como contraindicación absoluta, en reportes de congresos internacionales se presentan muchas veces casos en los cuales se inició terapia con anticoagulación. O sea que, porque claro, esto es una pulsión tan importante, creo que los números que yo les fui mostrando respecto a la vulnerabilidad psicológica y a la mejoría con la terapia hormonal, hablan por sí mismos de la importancia que tiene para estas personas la terapia hormonal. Por supuesto no es un capricho, tampoco es una elección, no es una decisión de vida, es algo que se les viene como sobreimpuestos. Entonces, bueno, muchas veces se presentan casos en los cuales se toma la decisión de anticoagular y hacer terapia hormonal con estrógenos, obviamente transdérmicos, aún habiendo tenido antecedentes de trombosis venosa. Estos son referencias de congresos, ni siquiera publicados. Pero bueno. No, claro, por eso había aclarado antes lo importante que es para estas personas esto. Lo importante que es el tratamiento para estos pacientes y que, bueno, muchas veces las contraindicaciones tienen que ser absolutísimas y aún en esas condiciones muchas veces hay que evaluarlo porque no es simplemente un tema estético ni un tema para sentirse un poquito mejor. Se va la vida en esto. Exactamente, tal cual, se va la vida. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, ya estamos por cerrar, en realidad nos excedimos un poquito de lo pautado, pero bueno, como la discusión siempre es muy interesante. Creo que había alguna pregunta más. Si no... Yo tengo una pregunta que creo que se contestó también. Dice, un varón trans de 17 años con menarca hace 4 años, virgen de tratamiento con menstruaciones regulares, ¿usarían análogos al menos algunas dosis antes de comenzar la testo? Si lo quiere, sí. Puede iniciar testo, muchos piden análogo primero. Por eso digo que yo en muchos casos uso análogo a lo mejor 6 meses y después arrancan con testo. Pero si desea iniciar directamente testo, puede empezar con testo. Yo, en un caso así, yo empezaría directamente con testo. Sí, ya sé. Pero yo soy pediatra y vos no. No, lo que pasa que, bueno, también es cierto que nos amparan las guías australianas, que en esto rompieron el paradigma, ¿no? Porque hasta ahora todas las guías hablaban de 16 años, y la guía australiana, que se presentó en el Congreso de la WPATH, que se hizo acá en la Argentina en el año 2018,
claramente mostró que la edad no es una importancia en este punto, y que lo importante es qué le está pasando a esa persona, cuál es por supuesto, la familia, qué le está pasando a esa familia, qué grado de maduración psicológica tiene, qué tan afirmado está su género autopercibido, qué le está pasando en relación con sus pares, si uno retrasa mucho las pubertades, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y sacó totalmente la edad del foco. Y bueno, y eso de alguna manera avala la posibilidad de iniciar terapias más temprano. No sé, Uriel, si vos querés comentar algo al respecto de esto, no. No, en realidad sí, esto es algo, yo realmente no tengo personalmente experiencia con adolescentes. pacientes tan chiquitos, pero sí, o sea, digamos, la identidad de género es algo que se desarrolla a edades muy, muy tempranas, pero la realidad es que, bueno, es quizás difícil, digamos, predecir qué es lo que va a pasar con ese chico a futuro en cuanto a lo que es su identidad, o sea, la verdad que no habría que ver bien en ese caso, efectivamente, pero sí, tranquilamente se podría empezar directamente con testosterona, y bueno, si bien están descritas ambas modalidades de tratamiento, y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto a los efectos logrados más rápidamente versus en la reversibilidad de los cambios. Yo opino que para mí es muy importante el entorno familiar. Para mí es muy importante el Totalmente. acompañamiento de la familia, no solamente la afirmación de género del niño, la niña, la niñe, sino también qué le está pasando a esa familia. Si todos están afirmados en esta situación, me parece que uno tiene que avanzar. Pero para mí es de fundamental importancia la afirmación familiar, ¿no? Porque el acompañamiento, ¿no? Que no haya una cuestión de violencia, porque se puede generar. Así que por eso me parece que en eso estoy totalmente de acuerdo con Vero, ¿no? Y también decirles que en mi grupo la edad de percepción de la incongruencia de género fue bastante más, mayor el porcentaje que lo muestran antes de los 8 años. Fue el del 80% en el grupo mío de seguimiento, ¿no? Solamente el 20%, porque claro, cuando uno pregunta la edad de percepción, uno tiene que preguntar, la edad de percepción más allá de la edad de darse cuenta de que se está tratando. O sea, requiere de avanzar un poco más allá en términos de, bueno, ¿qué le pasaba a esa persona en la infancia? Porque a veces ni siquiera entendían lo que les estaba pasando. Eso vemos nosotros, ¿no? Como que... Y por eso nosotros es muy importante la escucha atenta Sí, de lo que cuentan la familia. muy importante. Por ejemplo, y esto de sensibilizarnos y capacitarnos nosotros en género. Padres que les han dicho que tienen una hija trans y que el padre era un padre ausente, que tenía que jugar juegos rudos con su hijo, es decir, hacerlos sentir culpable. Chicos que han llegado a tener desde muy chiquitos, hay como ciertos síntomas que a lo mejor es de niñez temprana que son importantes tener en cuenta. Trastornos en el sueño. La otra vez escuchaba una mamá que a la hijita le llegaron a hacer un polisomnográfico. Era una mamá psicóloga, le dijeron que la nena era esquizofrénica, y ella decía, pero yo soy psicóloga, yo sé que mi hija no es esquizofrénica. Trastornos de piel, eczemas, broncoespasmos. Todo esto resolvieron cuando fueron aceptados y encontraron un equipo, un profesional que le dijo, parece que su hijo puede tener una disconformidad de género, una variabilidad de género, y estas sintomatologías que tenían desde muy, muy pequeños, pesadillas al dormir, y niños que a los 6 años le han dicho a su madre, me quiero morir. ¿Por qué nací con este cuerpo? Es decir, esos, como dice a lo mejor Cecilia, son muy afirmados y son muy... pero hay otros que recién aparecen pospuberales y porque vieron a un youtuber, y hay que ser cuidadosos, Claro, acompañar, escuchar, ofrecer algo. Eso tranquiliza las aguas y nos permite y nos da un tiempo de ir conociendo a ese chico, a la familia. Por supuesto que todos los datos psicológicos, cuando hay acompañamiento familiar, mejoran todos.
Esto está muy demostrado internacionalmente y uno también lo ve, ¿no? Son chicos que tienen muchos trastornos de conducta alimentaria, tienen trastornos de ansiedad, bueno, son víctimas de bullying, bueno, y cuando la familia acompaña, esto por supuesto que es un hándicap muy grande para ellos. Sí, y también un dato importante de la literatura, para que lo tengan en cuenta, es que las personas que siguen teniendo la incongruencia de género en el momento de la pubertad, las niñas que comenzaron en infancia pero continúan con esto en la pubertad, el porcentaje de arrepentimientos es muy bajo, 0,6%, muy bajo. O sea que sí, la verdad es que uno tiene que acompañar esto. O sea, no, sin miedo, digamos, desde el lugar de nuestro, ¿no? Del acompañamiento médico, sin miedo, porque la verdad que el índice de arrepentimiento es muy bajo. Bueno. Es un tema que preocupa muchas veces, cuál es ese porcentaje. Bueno, bueno, muy bien, la verdad que los felicito, excelente. No sé si quieren, bueno, hay algunas preguntas más, pero si les parece ya cerramos. Bueno. No sé si quieren decir o poner sus mails, los que quieran en el chat, por si alguien más quiere comunicarse o con preguntas que quedaron sin respuesta, pero bueno. Bueno, igual vamos, este es el primero, ya vamos a tener algún segundo. Sí, más que nada, bueno, cerrando el año, pero es fue el inicio y nuestra presentación. También tenemos planificado para el 2021 hacer charlas específicamente para la comunidad, que también nos pidieron. Bueno, les agradecemos muchísimo el haber estado aquí presentes hasta esta hora. Y bueno, y por supuesto nos vamos a seguir viendo seguramente. Gracias a todos mis compañeros y a toda la audiencia. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que descansen todos. Ay, sí.